Regresamos al segundo bloque de Identidad TV. El día de hoy más tarde, bueno, hoy es martes, vamos a estar acompañando al joven Almazán la presentación de su libro El Más Buscado, editado en el 2012, pero obviamente por la captura de Joaquín Guzmán Loera, vuelve a estar en boga. Una novela con un personaje que camina, hasta en la portada hay un personaje que se parece mucho al Chapo Guzmán, pero no es el Chapo Guzmán. Se parece, pero no es. Es el Chalo Gaitán. El Chalo Gaitán. ¿Qué nos puedes hablar primero, para nuestro amable auditorio que a lo mejor no conozca de la obra? ¿Qué viene siendo El Más Buscado y cómo fue el contexto en el cual lo escribiste? Bueno, mira, el más Buscado surgió por una idea de Andrés Ramírez, mi editor en Random. Andrés traía ahí un poco la idea de hacer como una biografía del Chapo, ¿no? Entonces, bueno, en pláticas que tuvimos, al final creo que los dos llegamos a la conclusión de que no se podía hacer una biografía del Chapo, ¿no? El que diga que va a ser una biografía del Chapo, la verdad es que periodísticamente mentiría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Chapo es un personaje clandestino, o era un personaje clandestino, y sobre todo hay muchas leyendas en torno a él. Entonces, bueno, platicando, finalmente Andrés y yo decidimos mejor pues, hacer una novela, ¿no? Crear una novela. ¿Cómo? Con todas las leyendas, juntar todas las leyendas que había en torno al Chapo Guzmán, y con la línea de vida que conocíamos del Chapo Guzmán, ¿no? O sea, dónde nace, quiénes fueron sus padrinos en el narco, con quienes trabajó, sus problemas con los Arellano, la muerte del cardenal, su arresto en Almoloya, su destrampe en Puente Grande, su fuga en Puente Grande, la detención de su hijo, el asesinato de otro de sus hijos, los problemas con los Beltrán, ¿no? O sea, en Forbes, ¿no? Que lo saca, ¿no? En la portada, o sea, hasta ahí vamos, ¿no? O sea, digo, ya, obvio ya la detención fue este año, pero digamos, esa era la línea de vida que conocíamos. Entonces dije, bueno, vamos a alimentarla con los mitos, pero necesitamos una trama, ¿no? Entonces la trama yo sabía que iba a salir para 2012, entonces decidí aprovechar un poco lo que se mencionaba en aquel entonces de el New York Times, la revista Proceso, sacaban mucho esta teoría de que Calderón, ¿no? que Calderón iba a arrestar al Chapo para que el PAN conservara el poder, ¿no? Finalmente, con las posturas de los candidatos, bueno, pues nos dimos cuenta que Calderón no iba a arrestar al Chapo, porque además había mandado a Josefina Vázquez Mota al matadero, ¿no? O sea, Calderón prácticamente había operado para el PRI, pero bueno, como yo, digamos, la tecleé antes de que empezaran las campañas y viéramos todo realmente cómo estaba operando el gobierno, a mí se me ocurrió que, bueno, ocurrió el asesinato del Procurador General de la República, los asesinos todavía le ponen un mensaje que dice: con los atentos saludos del Chalo Gaitán, y el presidente 56, porque ganó con el 56.56%, sale en cadena nacional y dice que el Chalo Gaitán caerá a las próximas horas, y en la sierra, el Chalo Gaitán, en efecto, sabe que su destino está ya próximo a caer, y entonces manda a traer a un viejo compositor de corridos, el Cuervo, porque a él le va a contar la historia, le va a contar toda su historia, y porque quiere que le haga grandes corridos, ¿no? Porque él es el hombre del siglo, él no se puede ir así, ¿no? Entonces, prácticamente de eso trata la novela. Va a haber algún cambio, ¿no? O sea, va a haber giros, ¿no? En donde se va a saber realmente por qué mataron al procurador, ¿no? Y bueno, pues el Cuervo la va a terminar haciendo de reportero, ¿no? O sea, es el que va a empezar a preguntarle al propio Chalo Gaitán, pues qué es lo que está pasando, o qué es lo que está atrás del asesinato, independientemente del tramo ya de vida que le cuenta el Chalo Gaitán. También le va a contar sobre el asesinato, y entonces pues va a venir ahí todo la trama, la trama, sí. La novela está contada, los capítulos nones son en tercera persona, pero en esos capítulos nones también hay supuestos informes de la DEA, declaraciones ministeriales, llamadas telefónicas, y cuanta tontería se me ocurrió. Y en los capítulos pares, es el Chalo Gaitán en primera persona, ¿no? Hablando muy sinaloense, ¿no? Muy así de la sierra,
sí es complicado el lenguaje sinaloense, hay mucho regionalismo. Creo que el mexicano lo va a entender, no tiene problema. Para el extranjero es más complicado, lo he notado con amigos que se llevaron la novela en algún tiempo y ahora los he vuelto a ver y que me dicen no la entendí, ¿no? E incluso la propia editorial me dice es muy complicado traducirla al inglés, ¿no? Por tanto regionalismo, pero el mexicano sí la entiende, sí, o sea, sí. Eso no hay problema y tan lo entiende que bueno, se vendió muy bien la novela apenas si salió y cierto, después del arresto del Chapo ahora en febrero, pues bueno, tuvo ahí un piquito de repunte la novela, ¿no? Hay un productor interesado en hacer una serie basada en el libro y bueno, pues estoy viendo a ver qué ocurre. ¿Qué procede, no? Sí, qué procede. Don Diego. Bueno, ahora ya nos comentas cuál fue la finalidad o por qué pues nace la idea de escribir el libro y los tintes de trama que se le dan, que no era posible escribir una biografía como tal. Y una pregunta, a mí me gustaría saber cuál crees tú que es el mensaje pues que se da a través de la captura, o qué mensaje se da con la captura de Joaquín Guzmán Loera. Mira, yo creo que sería muy arriesgado, ¿no? Decir si lo traicionó a alguien, si hubo un pacto, ¿no? O sea, la verdad es que yo no tengo las pruebas para decirlo. Yo simplemente tengo una teoría y tómenlo como tal, no me crean. A mí me parece que el gobierno federal los cárteles mexicanos nacieron bajo el PRI, ¿no? O sea, bajo el sistema del PRI. Entonces mi teoría es que ahora el PRI que ha vuelto se topó con un cártel de Sinaloa que no estaba a la altura, ¿no? Estaba más grande, o sea, el cártel de Sinaloa es nuestra mejor transnacional, ¿no? Entonces llega, se enfrenta, ¿no? Y entonces dice, bueno, tengo que hablarle de tú a tú al cártel, ¿no? ¿Y cómo es hablarle de tú a tú? Pues empezarle a pegar, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezas a buscar a personajes claves, ¿no? Y uno de ellos, pues evidentemente es el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces yo creo que el arresto del Chapo es decirle al gobierno y al cártel de Sinaloa, ya estamos de tú a tú. Al final yo voy a ser el que me voy a quedar arriba, ¿no? Pero ahorita ya podemos hablar de tú a tú, ¿no? Lo que pasa es que los cárteles mexicanos en los periodos panistas crecieron muchísimo porque los funcionarios de esos gobiernos se fueron más por el dinero, ¿no? Y entonces apoyaban a uno, a Menganito, a Funtanito, en una ciudad el ejército apoyaba a unos, pero también apoyaba a otros, entonces era un desastre, o sea, era un desmadre, o sea, lo que estaba ocurriendo en la violencia, ¿no? Lo decíamos hace rato en el corte, ¿no? O sea, en Gómez Palacio, ¿no? O sea, estando en la misma región de La Laguna, en Gómez Palacio, unos defendían a unos y otros en Torreón a otros, o sea, era brutal, ¿no? Entonces, realmente era un desmadre entre los funcionarios panistas, ¿no? De estarse ayudando. También había funcionarios de otros partidos, ¿no? Porque también los gobernadores cuentan y los alcaldes, ¿no? Y los regidores, ¿no? O sea, y los comandantes de las policías, o sea, todos esos cuentan, los empresarios, ¿no? Que son los que lavan el dinero. Entonces, bueno, pues se creó todo un caos dentro, ¿no? Del crimen organizado y entonces se desorganizó, ¿no? El crimen. Bueno, dentro de tu novela, primero aclararle al público que el hecho de que el autor sea un periodista no significa que la novela sea real, así como que sea novela no significa que sea totalmente ficticio. Eso me pregunta, ¿en tu novela hablas meramente de lo que cuenta la gente o metes metes historias reales? Por ejemplo, están las caídas de los helicópteros o cosas que sí pasaron de verdad. ¿Las incluyes en tu novela? Sí, o sea, hay hechos reales allá, ¿no? O sea, cosas que fueron documentadas en el periódico. O sea, el asesinato del cardenal es un hecho, ahí está, entonces bueno, pues lo pongo, ¿no? Claro, yo creo mi propia versión y todo. Para la novela leí muchos libros, ¿no? El de Anabel Hernández, El último capo, El poder del perro, etc. O sea, bueno, agarré muchos libros. También escuché muchos narcocorridos. Tengo amigos cantantes que le saben a esas cosas, ¿no? Han estado ahí un poco medio involucrados, entonces ellos me dieron como una lista de corridos ahí como que un poco palomeados por el propio Chapo y algunos otros capos.
Y pero también fui a hacer mi chamba, ¿no? O sea, también me fui a reportear, ¿no? Fui allá a preguntar, pues, a gente, ¿no? Y entonces ya una vez que me senté y entonces me puse a chambear, claro. Desde un principio el pacto con el lector esto es mentira, ¿eh? O sea, es una novela. Es una novela, es ficción y puedes creer lo que quieras. Me ha pasado algo curioso porque muchos juran y perjuran que sí, que yo entrevisté al capo, ¿no? Y yo les digo, no, o sea, digo, si yo lo hubiera entrevistado. Lo decías ayer, ¿no? Adiós la novela, y yo lo hubiera entrevistado, o sea, no, o sea, es más grande una entrevista, era más grande una entrevista con el Chapo que una novela, entonces. Mejor digo, que la de Scherer con Zambada. Sí, claro, entonces yo hubiera mandado, no, digo, o sea, del mismo nivel, o sea, hoy la entrevista Scherer, o el intento de entrevista Scherer, Mayo Zambada es un gran ejemplo de periodismo, a mí me parece un gran ejemplo de periodismo, y que tú dices, claro, esto es a lo que hay que aspirar. Entonces, digo, yo no hubiera hecho la novela, ¿no? Mejor hubiera hecho una entrevista, pero bueno, se piensa, ¿no? De que no, pero en realidad lo único que hice fue, o sea, a mí me parece que es un corrido, que es el corrido del Chalo Gaitán, ¿no? Uh-huh. Y en un corrido, bueno, pues cuentas una historia y hay exageraciones, ¿no? Y hay cosas medio reales y hasta ahí, ¿no? Pero no, digamos que ahí sí el pacto con el lector es esto es mentira, pero te vas a divertir un poco. En el término de que tú eres un especialista, fuiste mucho tiempo un redactor de noticia policíaca, del narcotráfico, allá nos contabas que tuviste que desintoxicarte un poquito de tanta violencia, pero eso no te exime que no conozcas la cuestión actual. Tu teoría, ¿qué va a pasar con los nuevos reacomodos de estos cárteles? La otra vez leía yo un autor que decía es que los viejos líderes de los cárteles ya no existen, o sea, prácticamente son nuevos liderazgos, porque tumban a uno y sube otro. Ahorita ya prácticamente hablaríamos del Mayo Zambada, de Esparragosa, dice pues Carrillo Fuentes, prácticamente está Vicente Carrillo, sigue siendo un líder moral, pero ya no es el verdadero. En el caso de la familia michoacana, pues ahora son los templarios, o sea, todos los grupos han ido modificándose, van cayendo, y ahora con esta nueva geopolítica del crimen organizado, tu teoría, digo, ¿qué crees que va a suceder en los próximos años, ¿no? Con estos grupos de delincuencia organizada? Bueno, mira, yo creo que para empezar el gobierno federal, la política de Peña Nieto ahora ha sido cero guerra, ¿no? Cero violencia, o sea, que los medios no hablen de esto, y eso pues va a empezar a generar una percepción falsa de que ya está la paz, ¿no? Pero bueno, yo sigo recorriendo el país y sigue habiendo muertos, sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo unas matanzas brutales, pero lo que yo sí creo que va a tener que hacer el PRI necesariamente es como que ponerlos, sí, jalarlos al redil a muchos de los cárteles, porque ellos van a querer conservar la presidencia en 2018. Además vienen las elecciones para el 2015 y ellos van a tener y ellos quieren nuevamente la mayoría, ¿no? Digo, les faltan más reformas, ¿no? Que aprobar, entonces necesitan la mayoría, y al final creo que si no acaban con la violencia, por lo menos van a crear esa percepción, ¿no? Un teatro, ¿no? Una escenografía. A mí me llama la atención que, porque a mí me habían comentado, nunca lo confirmé, pero que había como una especie de exterminio hacia los Zetas, ¿no? Y yo dije, bueno, los Zetas, muchos lo hemos platicado, gente lo ha empezado a documentar, pues los Zetas surgen, ¿no? O sea, del PRI, o sea, el PRI es el que los echa, pero ahora el hecho de que los Zetas estén en una batalla en Tamaulipas con el Cártel del Golfo, ¿no? O sea, me llama la atención, o sea, me digo, bueno, pues no que estaban exterminando a los Zetas, ¿no? O les están dando más vida, ¿no? A los Zetas. Yo creo que al final esa bronca entre Zetas y Cártel del Golfo es la que va a durar más, ¿no? Los otros cárteles tienen otra escuela, tienen la vieja escuela, ¿no? Entonces se alinean, hay que trabajar, hay que traer dinero para el país, porque yo siempre he pensado que este país sin narcotráfico, o sea, Centroamérica empezaría en Tijuana, ¿no? No se va a acabar el narco, ¿no? O sea, eso es absurdo pensarlo, pero sí podríamos ir bajando la violencia, y creo que a lo que tenemos que aspirar ahora
es a coexistir con los cárteles como coexistíamos con ellos a principios de los 90s, en los 80s, ¿no? Donde ahí estaba, ¿no? Coexistíamos, no había problema, podíamos circular por las carreteras, ¿no? El problema es que también ya hay mucha droga en este país, ¿no? Se están dejando mucha droga, hay mucho adicto y bueno, pues está también creando un problema de salud grave, ¿no? Ahí en el tema de la delincuencia organizada, hasta hace algunos años, ahorita que hablabas de los 80s, 90s, hasta hace algunos años el Distrito Federal parecía blindado todavía hasta en la sección anterior de las disputas de los cárteles. A últimos años ha parecido como que ya no se frena en el Estado de México, que antes parecía Estado de México y los linderos es donde hay golpeteo, pero porque son los del Estado de México. Pero a últimas fechas ha empezado a recrudecer la violencia en el DF, no magnitudes de los demás estados, pero ya empieza a haber cierta preocupación. ¿A qué se debe este incremento o estas batallas nimias, pero que se están dando ya en el Distrito Federal? No, yo creo que, mira, yo creo que Marcelo Ebrard hizo un gran trabajo respecto a la seguridad de la ciudad, ¿no? Digo, Andrés Manuel también, pero al que le tocó prácticamente consolidar la seguridad del Distrito Federal y que llevó a que la ciudad fuera la más segura del país, pues fue Marcelo. Y yo creo que tenía que ver mucho con este mando único, ¿no? Digo, estaba Mondragón, ¿no? De jefe de la policía. Hoy hay unos tipos que la verdad tienen unas ambiciones y unas ideas, y unos pasados como que bastante cuestionables, ¿no? Entonces, bueno, si tienes ese tipo de funcionarios en la justicia, bueno, pues es evidente que evidentemente que se te van a meter las ratas, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando en DF. Creo que vivíamos en una pompa de jabón, se rompió, ya no existe. A mí me parece que, o sea, muchos dicen, no, es que, digo, ya no se habla de la guerra, ¿no? Pero yo creo que perdimos la guerra. Y yo cuando dije perdimos la guerra, fue cuando dejaron a una chica destazada en el metro, ¿no? En una maleta, ¿no? Digo, ahí es donde dices, la perdimos cuando se llevaron a 12 chicos de un antro en plena zona rosa y hasta ahora nadie sabe qué fue lo que pasó con ellos, ¿no? O sea, la hemos ido perdiendo en cada una de estas cosas. Yo no sé si el chilango, ¿no? Mis chilangos adorados, no sé si están esperando cabezas en el Ángel de la Independencia, ¿no? O cadáveres colgados en el viaducto o en Periférico para entender que perdimos la guerra. No sé si están esperando eso. Yo no. O sea, a mí ya me quedó claro y desde digamos las trincheras que quedan, bueno, pues hay que seguir haciendo algo. Digo, aunque ya la hayamos perdido, bueno, no hay que quedarnos con esta idea de los vencidos, ¿no? O sea, la visión de los vencidos, no, o sea, tenemos que seguirle dando. Ojalá, la verdad es que yo amo el Distrito Federal, soy de ahí, pero sí me saca de onda el chilango que no se mueve, que está ahí parsimonioso, ¿no? Esperando no sé qué diablos, ¿no? Pero el hecho de que nos dejaran ese cadáver o estos chicos que se los llevaron o hubo un video que estuvo circulando viralmente de un tipo que lo levantan en plena calle ahí en DF con todo el tráfico, y eso son cosas que tendrían que alarmarnos, y sin embargo el chilango dice, esas cosas pasan allá en el norte, ¿no? y sí, o sea, el chilango cree que Tijuana está al otro lado del mundo, pero no, o sea, solamente son 3,000 kilómetros, ¿no? Lo que nos separa de Tijuana, y Tijuana es México, ¿no? Pasa en Durango, pasa en Sinaloa, pasa en Nuevo León, pasa en Michoacán, o sea, incluso el rollo de las autodefensas en Michoacán y todo el problema, estábamos a 300 kilómetros de Michoacán, nosotros amamos Michoacán porque sus carnitas son riquísimas, ¿no? Y sin embargo el chilango no se inmuta, no reacciona. Eso hay chilango que sí, claro, ¿no? Y que son los que están haciendo el Congreso Popular, ¿no? Y los que van a marchar hoy por lo del internet, o sea, sí, por fortuna sí hay esos chilangos, pero la mayoría no, la mayoría está así como, hey, diablos, zamarrearlos y decirles hagan algo por esta ciudad, y seguro vamos a empezar a ayudar al país, ¿no? Okay. En la materia de la violencia, ¿no? Pues con este comentario del buen Almazán nos despedimos, finalizamos y agradecemos la presencia de Adrián, de Diego, y pues muchas gracias, Alejandro, por haber estado aquí con nosotros. No, te lo agradezco mucho, gracias. Hasta luego y nos vemos.